mejor de lo esperado. Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Mejor de lo esperado, pero porque los bancos y los grandes bancos, como nos decía Javier del Valle, ya han puesto las piedras para que sea así, o mejor de lo esperado de verdad, ese dato del 3,2% de incremento de la inflación en julio para Estados Unidos. Yo desde hace mucho tiempo tengo dudas de hasta qué punto están siendo los bancos centrales los que están haciendo que baje la inflación, pero está bajando. ¿Por qué tengo dudas? Pues, por ejemplo, la inflación general, el índice general, yo creo que ha tenido mucho más importancia que, por ejemplo, Rusia se haya saltado las sanciones de una forma, pues, vamos, total. Es decir, cuando no es por un camino o por otro, han seguido vendiendo petróleo y además mucho, porque como el precio estaba bajo, pues han tenido que vender mucho. Y por eso hemos notado que por mucho que hiciera la OPEP, pues seguía habiendo una gran oferta. Ahora ha repuntado un poco por el verano, etcétera, pero lo hemos visto en el petróleo, lo hemos visto en las materias primas, lo hemos visto en muchas otras cosas. Y ahora, por ejemplo, pues habrá que analizarlo, pero lo que vamos a empezar a ver probablemente es cómo van cayendo. Lo que estaba sujetando mucho al IPC subyacente eran los alquileres. Esto es el dato, el elemento clave ahora mismo, ¿no? Era lo único que no bajaba, básicamente. Sí es verdad, bueno, que no bajaba, que no se moderaba. Entonces, o que no bajaba. Entonces, hemos estado viendo ya cómo hay muchos otros elementos de la inflación subyacente, que es la que más mira la FED. Casi nos vamos a centrar ya ahora solo en esa, porque es que ellos mismos lo han dicho. Nosotros lo que miramos es el paro y la inflación subyacente. Entonces, lo que estamos viendo es que la inflación subyacente empieza cada vez, como bien decías antes, es menos pegajosa y habrá que verlo. No sé si han sido o no los alquileres, no me ha dado tiempo a verlo, pero hay varios componentes que eran los que estaban más ahí, que en el fondo, en muchos casos, el hecho de que se hayan moderado, que se esté moderando, es por la propia evolución de la economía. Entonces, esto tiene dos lecturas, es decir, una positiva. Y es que el IPC está bajando sobre todo, no es que no se haya notado nada lo que han hecho los bancos centrales, pero que lo que realmente está haciendo que baje el IPC es que los precios han llegado a unos niveles que la gente no quiere pagar por eso. Simplemente no quieren ir a un restaurante y que les metan esa factura tan alta, no quieren ir a determinados servicios y pagar tanto y se retrae el consumo. Yo creo que está funcionando más la economía per se. Pero esto, como digo, es algo positivo, o podría serlo, porque si todavía no se ha notado lo suficiente las subidas de tipos que de una u otra manera se acaban notando, pues verás el día que se note, es decir, el día que además de la propia ley de la oferta y la demanda, pues se vea cómo afecta el hecho de, pues eso, que si el Euribor se multiplique por 4 o el equivalente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y para acabar, muy importante el dato de peticiones de subsidio de desempleo. No tanto porque haya salido mejor, entre comillas, de lo esperado. ¿Mejor por qué? Porque la FED lo que ha dicho es, uno, queremos que baje la inflación subyacente, que ahí lo estamos viendo, aunque sea de forma muy lenta, pero sigue bajando, aunque no lo que ellos quieren, eso también está claro. Pero sí estamos viendo cómo los subsidios de desempleo han pasado de moverse ya en las últimas 4 semanas en nivel de 220.000 demandas de subsidio de desempleo, allá estar hablando de cerca de 240.000. Ya por encima de 250.000 ya estamos en unos niveles que yo creo que tranquilizarían, entre comillas, a la Reserva Federal. Por lo tanto, un dato de subyacente bueno, puesto que ha sido mejor de lo esperado y transmite esa moderación lenta, pero moderación en la inflación subyacente. Y, por otra parte, un dato de empleo que, está muy relacionado, puesto que ese es el factor que más mira la FED, aparte de la inflación subyacente, que ha sido peor de lo esperado y, por lo tanto, muy bueno para el mercado, porque desgraciada o irónicamente en este mercado, a peor sean las noticias económicas, mejor para el mercado, porque hay más probabilidades de que la FED se tranquilice y deje de subir los tipos de interés, cosa que todavía no está del todo clara, porque, insisto, la inflación subyacente probablemente quieran verla bajar más. Pero bueno, esto es un paso adelante, o dicho de otra manera, un paso hacia abajo, un escalón hacia abajo, que es positivo desde el punto de vista de los datos de inflación.
Bueno, Víctor, hablaba al inicio de la intervención, ahora vamos con los datos de laboral, pero hablaba al inicio de los alquileres. Estamos analizando el documento, lo está analizando Javier del Valle con detenimiento para dar cuenta en los próximos minutos, pero nos decía, el 90% de la subida de los precios de este mes se debe a los alquileres. Concretamente, dice que el 90% del incremento mensual del mes son por culpa de los alquileres, con lo cual, esto que tanto preocupa sigue siendo una fuerte presión. Sí y no, porque lo que nos está diciendo también con eso es que el día que bajen los alquileres, y bajarán, nada sube eternamente, y menos en esto, viendo, porque los alquileres tenemos el dato oficial y luego tenemos los índices dinámicos, los del mercado. Por ejemplo, como si Idealista aquí en España hiciera un índice, pues eso es lo mismo que hace, por ejemplo, el índice Zillow con Z en Estados Unidos y otros más que hay. Entonces, esos ya están a la baja y suelen ir por delante. Pero efectivamente, todavía los datos oficiales siguen siendo alcistas, pero desde luego habrá un momento en que bajen los alquileres, con lo tanto, si ahora, con 90% de los alquileres todavía estamos viendo una moderación en la inflación subyacente, el día que bajen los alquileres vamos a ver una moderación muy importante y eso yo, no sé, a lo mejor soy muy optimista en ese sentido, pero lo interpreto como una buena noticia, porque si son solo los alquileres, pues casi son solo los alquileres, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? O sea, que es lo que decía antes, en el momento que ya veamos una bajada de los alquileres, que acabará ocurriendo, insisto, no se puede subir los alquileres eternamente en Estados Unidos, a lo mejor en España sí, porque la oferta es muy distinta, mucho menor de pisos en alquiler, pero un país como Estados Unidos, una economía tan dinámica, un mercado inmobiliario tan dinámico, en ese momento sí que imagínate lo que puede ocurrir cuando ese 90% que representa la subida de precios, los alquileres, pues se modere, pues entonces ya sí que tendremos una bajada significativa de la inflación subyacente y ahora, pues como bien dice vuestro compañero, todavía no ha sido por ese camino, pero insisto, sigue siendo un buen dato el hecho de que haya bajado y sigue siendo un buen dato, en nuestra opinión, que no haya sido por los alquileres, puesto que el día que eso ocurra, y ocurrirá, tener la seguridad de que acabará pasando, no porque lo diga yo, sino porque los índices más dinámicos, los índices que están en el mercado, porque los alquileres es un dato, ya sabes, los alquileres no se renuevan todos los años, es decir, pasa cierto tiempo, hay alquileres a 5 años, a 3 años, etcétera. El proceso de renovación es el que es, pero luego están los alquileres que se van produciendo en cada momento. Bueno, por no liaros, los índices más dinámicos ya han bajado mucho y eso se acabará, eso es nuestra apuesta, y es lo que ha ocurrido. Hay una correlación claramente positiva en ese sentido, es lo que acabará trasladándose al dato oficial de alquileres y eso aportará más bajada de la inflación porque el resto de elementos, como bien decís, ya están en ese camino. Lo que leo entre líneas también es que la energía para Estados Unidos no tiene un peso tan importante en la inflación como sí puede ser en Europa. A lo mejor esa dependencia energética también puede jugar a favor de la remisión de los precios en el futuro. Sí, pero realmente la Fed ahora mismo lo que mira es la inflación subyacente. Esto no lo digo yo tampoco, esto lo han dicho ellos. Lo único bueno de las conferencias, lo mejor de seguir las conferencias de Jerome Powell es que te das cuenta, primero que es cuando habla claro, porque es cuando no va con un papel, es cuando le preguntan las cosas, le ponen nervioso y entonces, digamos, dice más. Y lo segundo es que yo creo que está tan harto de que le pregunten que en la última conferencia de prensa, básicamente, el grueso de la conferencia de prensa puede decir, señores, no me pregunten porque me aburren ustedes. O sea, yo ya les digo en qué me voy a fijar y además en qué orden. Es que no puede estar más claro. 1, la inflación subyacente. Cuidado. Y esto es muy importante. Ellos se fijan en lo que se llama supercore, es decir, la inflación subyacente supercore, que no sé cómo traducirlo exactamente al español, pero lo que sí sé es que elimina los alquileres, precisamente porque ellos son conscientes de ese retraso que hay en el dato oficial también de los alquileres. Entonces, la supercore, que no la he visto, y pues, si la tienen por ahí vuestros compañeros, pues será un dato interesante, esa que es en lo que más se fijan. Y lo ha dicho con esas palabras, nos fijamos en esto. La inflación subyacente es lo que nos preocupa, la inflación general está bajando claramente, ya está en el 3 y pico, estamos a unos niveles ya muy camino de ese 2%, con lo cual la dirección es clara, pero nos preocupa que sea pegajosa la inflación subyacente, que tarde más de lo debido, porque al final, históricamente, la inflación subyacente, igual que tarda más en subir que la general, también tarda más en bajar, esto no es nada nuevo. Pero
el hecho que tarde no es positivo y dice, bueno, esto nos preocupa. Por lo tanto, fijémonos, en lo que se fija la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es en la inflación subyacente y muy especialmente en la que llaman supercore, que excluye la parte de vivienda. Y ese es digamos, el punto 1 y clarísima prioridad de ellos es ver que eso sigue bajando. Si sigue bajando, no es que vayan a bajar los tipos de interés, es que dejarán de subir. Entonces, eso es lo que hace que se mantenga la pausa. Y 2, y muy importante, el empleo. Y esto lo han dicho con esas mismas palabras, lo dijo él. Es decir, segundo punto que nosotros nos fijamos, queremos más paro, queremos que aumente el paro, queremos que vayan 1 millón de norteamericanos a la calle. Y yo añadiría, salvo que siga bajando la subyacente, no tiene ninguna lógica que si la subyacente empezara a acercarse al 3%, y la general bajara el 3%, pues sigan con esa obsesión de que haya paro. Pero ellos se sienten más tranquilos si no hay inflación de segunda ronda, es decir, no hay riesgo de que al haber un pleno empleo, como hay en Estados Unidos, las negociaciones salariales tiren hacia arriba los salarios y, por lo tanto, en el futuro de los precios. Por lo tanto, segundo punto, queremos paro. Y esto no lo están obteniendo, pero el dato de hoy en este sentido no es malo porque es bastante más de lo esperado y nos movemos ya en un nivel de peticiones de subsidio de desempleo mayor del que estábamos acostumbrados a ver en las últimas 4 semanas. Por lo tanto, esos son los 2 elementos fundamentales. Y luego, lo que han dicho también, y lo ha hecho muy claro, es que estarían más cómodos si el crecimiento fuera menor. Ellos, si el crecimiento en lugar del 2 es del 1 o del 0,8, pues mucho más cómodos, porque la bajada del crecimiento baja el consumo, baja la inflación. Entonces, de estas 3 cosas son las que nos tenemos que fijar, sobre todo en las 2 primeras, porque el crecimiento, si se mantiene en el 2%, pero aumenta el paro y baja la inflación, pues ellos van a estar cómodos porque lo que están viendo es un aterrizaje suave, que es lo que pretenden. Tampoco que ellos disfruten viendo a la gente yendo al paro, pero quieren estar seguros de que no se ancla el riesgo de inflación, que no hay un anclaje. Y ese anclaje para ellos tiene mucho que ver con el hecho de que haya pleno empleo en Estados Unidos. Nos decía Víctor, ese dato de renovaciones de subsidios por desempleo quedan en las 248.000, cerca del nivel de las 250.000 con la que más o menos se ve que sí que va enfriándose el mercado laboral, pero no sé si sobre este pilar lo que hay que hacer es esperar a que las subidas de los tipos hagan efecto y que poco a poco se vaya ralentizando la economía paso a paso, no ir acelerados ni pasarse de frenada, que no sé si es ese gran riesgo que a día de hoy todavía corremos. El no saber esperar. Bueno, el gran riesgo que corremos es que se pase de frenada a la Reserva Federal, sin la menor duda. Y es un riesgo muy importante porque ellos, igual, otra cosa que han dicho muy clara es que van dato a dato. Ellos han descartado todo lo que sea tendencias, todo lo que sea nada que no sea el dato de cada mes, lo cual, en mi opinión personal, tal vez es un poco excesivo, La economía son ciclos, son tendencias, y decir yo voy a hacer en función exclusivamente de los datos tiene el riesgo de que mires solo a tus zapatos. Es como cuando vas esquiando, tienes que mirar dónde pisas, pero también tienes que mirar si tienes delante un precipicio o una columna, o vas andando por el campo, hay que ver dónde pisas, sí, pero también hay que ver si vas en la dirección correcta. Es decir, que tienes que mirar a tus pies, pero también tienes que mirar hacia adelante. Entonces ellos solo miran ahora mismo a sus pies. Han entrado en esa onda de que nos da igual, porque claro, ven que los datos son muy... Es verdad, los indicadores adelantados están fallando más que una escopeta de feria. Si funcionaran los indicadores adelantados, ahora tendríamos la economía americana en crecimiento cero o incluso recesión y la inflación tendría que ser mucho más baja. Pero bueno, como funcionan de aquella manera, por los motivos que sea, que yo no lo sé, bueno, tal vez porque se le está dando demasiado importancia al sector industrial, cuando las economías avanzadas pesa mucho más el de servicios. Entonces, los economistas, por algún motivo que desconozco, se han olvidado de esta regla. Entonces dicen, como el sector manufacturero, la industria va muy mal, o está está en recesión o en un crecimiento muy bajo, pues esto es como va la economía. No, es que en la economía, el sector servicios, en una economía avanzada, no estamos hablando de China, es mucho más importante. Entonces, el riesgo efectivamente es que se pasen de frenada por mirar demasiado o exclusivamente a sus pies y efectivamente podríamos ver en el futuro que según van haciendo efecto esas subidas de tipos que si por norma se dice que tardan 6 meses, con lo cual las últimas todavía no han hecho efecto, podríamos encontrarnos con esa situación. De todos modos, yo no creo. Yo creo que si hay una recesión en Estados Unidos o el nivel de desempleo que haya no va a ser muy alto, porque es una economía
que estuvo en su día, digamos, artificialmente estimulada por la Reserva Federal, pero ahora está artificialmente estimulada por el gobierno. Es decir, que la administración Biden está llevando el nivel de gasto público y, por lo tanto, endeudamiento también, el nivel de gasto público a niveles desconocidos. Entonces, aunque sea un crecimiento artificial, es un crecimiento, igual que en Europa. Es decir, si tú estás inyectando dinero en la economía, te endeudas. Y con ese dinero dices, voy a llevar tanto dinero a medio ambiente, tanto a digital, tanto no sé qué, tanto no sé cuántos, tanto a funcionariado, sí, pero estás creando un crecimiento artificial, pero es un crecimiento. Por lo tanto, con este nivel de gasto público, y con eso acabo, y es lo que quería insistir, con este nivel de gasto público, que también ha influido en que hayan fallado las previsiones de muchos economistas, que ya esperaban que habría una recesión, pues con este nivel de gasto público es muy difícil tener una recesión fuerte, porque la economía está estimulada artificialmente a base de dinero público. Nos quedamos, Víctor Álvar González, director de estrategia de Next Step Finance. Un placer, buena tarde. Un placer igualmente. Buena tarde a vosotros. Bueno, y hablábamos con Víctor de esa inflación de ese